Ok. Entonces vamos a empezar a ver ya la parte de hacer diseño. Nosotros acabamos de ver ya pues lo básico, ¿no? Que es la conversión numérica y demás, pero la pregunta es cómo trabaja o cómo podemos hacer que pues que nuestro sistema haga pues lo que nosotros queremos que haga, ¿no? La idea es que dado un conjunto de un sistema digital, que todavía no lo aprendemos a diseñar, pues la idea es justamente tratar de que haga una acción. Entonces, esta acción nos va a permitir poder realizar como ciertas, pues, alguna clase de objetivo, ¿no? Entonces, pero para eso, nosotros tenemos que empezar a realizar circuitos digitales. Los circuitos digitales, o también llamados lógicos, pues tienen la peculiaridad de que estos operan completamente en binario. Entonces, solamente lo que ya habíamos hablado, estos circuitos operan, tienen o no tienen voltaje, pero como habíamos hablado de que estos voltajes pueden variar, entonces es la entrada o la salida. La entrada o salida es 1 o 0, ¿no? No hay más, ¿no? Donde el 1 representa un valor, hay, y el 0 es no hay, punto. Entonces, estos recuerden que este 1 u 0 pues puede representar diversos valores de voltaje, que ya habíamos visto, 1.8, 3.3, 5, 9, 12, 24, 36, que son los más comunes. Pero para esto, estos circuitos, cuando solamente hablamos de estos circuitos lógicos, tienen una característica que es trabajar con álgebra booleana. Con álgebra booleana. El álgebra booleana nos va a permitir, nosotros vamos a empezar a hacer, por ejemplo, un diseño de un algo. La idea, obviamente, de hacer un diseño es tratar de, ¿cómo se llama? Tratar de perdón. La idea es cumplir un objetivo. Eso es lo más importante. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de cumplir un objetivo. Si nosotros cumplimos ese objetivo, el cómo, pues quién sabe, ¿no? Inclusive podría ser a través de de algún otro tipo de electrónica, podría ser. Pero no necesariamente hay una forma de diseñar. Pueden ser varias, por ejemplo. Pero en este caso, pues, uno de los que nos ayuda mucho es esto, los circuitos lógicos. Solucionan una gran cantidad de, pues, digamos, problemas y se siguen utilizando en la actualidad muchísimo. Ok, pero para esto, para poder llegar a esto, pues necesitamos definir algo, lo llamaremos como las operaciones fundamentales. O los operadores, más bien. En los circuitos lógicos.
Cuando nosotros hablamos de una operación básica y vamos a revocarnos a la parte decimal, ¿cuáles son las operaciones básicas que tenemos? ¿Cuáles son las básicas operaciones decimales? La suma, la resta, Ujú. ¿Cuál otra? la división y multiplicación. Básicamente eso, o sea, tal cual, no hay como que gran cosa, ¿no? O sea, esas son las operaciones fundamentales. Esas obedecen completamente o son operaciones que obedecen completamente al sistema decimal. Ajá. Entonces, como obedecen al sistema decimal, pues el resultado sigue cayendo en lo decimal. Entonces, nosotros necesitamos definir operaciones propias que caigan en el binario o en los circuitos lógicos. Uh-huh. Y entonces, si bien se van a parecer un poquito a las operaciones tradicionales, no son iguales, ¿ok? Entonces, vamos a definir algo muy, estas operaciones, y pues las más comunes son la operación o el operador OR. Vamos a comenzar con el operador OR. El operador OR se define como algo semejante a una suma. De hecho, como compuerta lógica, los operadores van a tener asociado compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son la parte física que hace estas operaciones. Literalmente es digamos, el circuito integrado, el chip, como lo quieran llamar, que hace esto. Entonces, este es un operador OR, se parece a la suma. Su símbolo, porque tiene un símbolo, no es exactamente en compuertas lógicas, o el símbolo sería así. Ahí no. Algo así. Tiene dos entradas que la llamaremos A y B, y tiene una salida, digamos, X, donde se denota como X, la salida como A más B. Entonces, esto es su símbolo en compuertas lógicas. Cada vez que nosotros o ustedes vean este símbolo, lo que les está diciendo es que estoy haciendo una suma lógica, ¿no? En compuertas lógicas, en binario. No es una suma como convencionalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero ahora bien, ¿qué más tiene? Bueno, pues es una suma. ¿Y cómo es esta suma, no? Generalmente vamos a introducir también el concepto aquí de tablas de verdad. Ajá. Las tablas de verdad son muy semejantes a la tabla que armábamos de combinaciones posibles cuando veíamos, por ejemplo, todas las combinaciones posibles que podía tener, por ejemplo, la numeración binaria y cómo su representación estaba en hexadecimal, en decimal y demás, pues algo muy semejante. La tabla de verdad, que la voy a poner por aquí, nada más como un apartado. La tabla de verdad muestra todas las posibles combinaciones en la entrada, en las entradas y sus salidas. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar aquí tabla de verdad algo así. Yo tengo dos entradas, A y B, y yo tengo una salida que es X. Como A y B solamente son 2 bits, ¿cuáles son sus posibles variaciones? Que son igual a como ya están acostumbrados ustedes a ver la variación en binario. ¿Cuáles son sus posibles combinaciones?
De 0, 0 y 0, Ujú, 0, 1, ujú. 1, 0 y 1, 1. Exacto, no tienen más, ¿no? No pueden variar. Recuerden que si quisiera variar o repetir, tendría que agregar otro bit más aquí, ¿no? Para que cuando estos dos cambien, aquí le agregamos otro, ¿no? Pero en este caso, como solamente tengo 2 bits, son todas las posibles combinaciones. Y entonces aquí viene la parte importante. Es una suma. Y entonces obedece parcialmente a lo que nosotros conocemos como suma. Porque es 0 más 0, pues no hay voltaje y no le pones voltaje, pues sigue sin haber voltaje, ¿no? Luego es una de estas tiene voltaje y la otra no, y la otra sí tiene voltaje y las sumas, pues sigue bien, quiere decir que hay voltaje, ¿no? Lo mismo pasa en esta. La otra es ahora la que tiene voltaje, pero esta no, pero los está sumando, entonces hay voltaje. Pero la parte importante es, le pones voltaje y luego le pones el mismo voltaje, no se suman como nosotros estamos acostumbrados. Porque recuerden que aquí solamente estamos teniendo una sola fuente de alimentación, por ejemplo, 5 volts. Si tú le pones 5 volts y a una entrada, una salida, le vuelves a poner los mismos 5 volts, no es que se sumen y te hagan 10 volts, ¿verdad? Porque no existen. Porque mi fuente solo es de 5 volts. Entonces, ¿qué veríamos aquí a la salida? 5 Que hay volts. voltaje. 5 volts o lo que equivale a un 1, que hay voltaje. Entonces, aquí la diferencia es eso. 1 más 1 es 1. Ajá. Recuerden que no podemos tener no podemos cambiar, no hay otros valores. En este mundo digital solamente existen ceros y unos. Entonces yo no podría poner aquí el 2, ¿no? Porque tampoco existe, ¿no? Entonces simplemente es un 1. Entonces, esta es la primera tabla de verdad que vamos a ver. Esta es su representación simbólica y esto es como se vería en un diagrama electrónico. Su ecuación, que se parece mucho a, pues, es una suma, pero recuerden, reitero una vez más, esta suma corresponde al universo binario nada más, ¿no? Ajá, está definida solamente de esta forma, ¿no? Y obedece a esto. ¿Sale? Eso es lo importante. Entonces, ¿dudas con esto? No, profe. Ok. Esta es la básica, digamos que la tabla de verdad básica de 2 entradas, pero también existe, puedo tener más, ¿no? Puedo tener la cantidad que quiera, idealmente podría tener la que quiera, esta es de 2 entradas, pero también podría tener una de 3. ABC, ¿no? Por ejemplo, una salida, e igual sería una suma. A, B, C. Así. Y así esta sigue siendo X, pero ahora es A más B más C, ¿no? Recuerden, este símbolo lo vamos a empezar a ver mucho. Este símbolo representa tal cual una suma o una compuerta OR que hace las veces de suma. Pero es una suma binaria. Entonces, igual, yo tengo todas las posibles variaciones aquí. 1, 1. Y ahora sí tengo otro bit. 0, 1. 1, 1. Y entonces, aquí, una vez que ustedes hacen 2 o más, pues las pueden hacer, esa es la ventaja, las pueden hacer, por ejemplo, primero estas, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay veces que se puede ocupar aquí, vamos a poner una salida auxiliar que le voy a llamar X punto, que solamente está haciendo B y C. Y 0 más 0 ya sabemos que es 0. 0 más 1, pues es 1. 1 más 0 es 0, 1 más 1 es 1, que es exactamente la misma tabla. Y otra vez se repite, 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1. Y después ya vamos a poner X. Digamos que esta X' corresponde a solamente sumar B más C, ¿no? Y ahora
si yo quiero ya sumarle A, pues puedo sumarle a este resultado ya A, ¿no? Porque este resultado que es X' corresponde a la suma de B y C, ¿no? Entonces, en este caso sería 0 más 0, pues es 0. 0 más 1, que es este y este, pues es 1. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. 1 más 1, 1 y 1 más 1, 1. Igual alguien podría haberla hecho directo, ¿no? O sea, puede decir, 0 más 0 es 0, más 0 es 0. Luego 1 más 0, pues es 1, más 0, pues es 1. Luego 0 más 1 es 1, más 0, pues es 1. Luego 1 más 1 es 1, más 0 sigue siendo 1. Luego 0 más 0 es 0, más 1 es 1. Luego 1 más 0 es 1, más 1 sigue siendo 1. Luego 0 más 1 es 1, más 1 sigue siendo 1. Y finalmente 1 más 1 es 1, más 1 sigue siendo 1. Entonces podríamos tener la cantidad de salidas que nosotros quisiéramos. Diga, perdón, la cantidad de entradas que nosotros quisiéramos. O sea, no necesariamente tienen que ser 2. Sin embargo, el 2 o esta es la base para armar cualquier otra, ¿no? Yo parto de esta, que es la de 2 entradas, para hacer primero 2 y después le agrego la otra. Y así si tuviera 4, igual podría ser 2, luego otras 2 y el resultado la sumo, ¿no? Pero todas parten de esto. Entonces, esta es pues la tabla de verdad de esto, ¿no? Esta salida, por ejemplo, X punto o X prima, no existe aquí, ¿no? No hay nada que represente X prima, digamos que se hace aquí internamente. Podría ser. Esto equivaldría también, así como lo hago como X punto, pues primero sumar a B y C. El resultado se llama X prima. Y para hacer X, que esto es B más C, pues me falta sumarle A, ¿no? Entonces, aquí a otra y es equivalente a que yo ponga 2 compuertas. Así. Algo así. ¿No? Y aquí es A. Porque vean, B más C entra aquí, más A, pues me hace A más B más C, ¿no? Entonces, estas dos son equivalentes. Esto de aquí ya sería X otra vez, ¿no? Ya sea que lo vea como una de 3 entradas o como la separe, ¿no? Sí, sí, me explico más o menos. Lo voy a poner más. Sí, que todo bien. Ok. Entonces son equivalentes, ¿no? Esto es útil porque cuando hagamos diseño de circuitos va a haber veces que nos quede algo así, por ejemplo. Pero físicamente hablando, ustedes tienen puras compuertas de 2 entradas, ¿no? Entonces, pues para hacer algo así, pues vamos a tener que utilizar 2 compuertas de 2 entradas en lugar de una de 3. ¿Hay compuertas de 3 entradas? Sí, sí las hay. Sin embargo, las más comunes son las de 2 entradas, porque reitero una vez más, las compuertas son parten o su base está en las de 2 entradas, ¿no? Ok. Entonces, ¿dudas con esto? No dije, ¿Todo bien todos? Todo bien. Ok, Todo bien, profe. va. Entonces, esto solo lo voy a dejar así, ¿no? Como que esto hace esto. Y pues ya el resultado es... No. Y el resultado de esta, pues es hacer esta con esta, ¿no? Bueno, más bien así. Así.
Bien. Entonces, eso es para esta tabla, la OR, que es el primer operador. El más, pues, una suma tal cual, pero, no, una vez más reitero, es una suma binaria, ¿no? Una suma lógica. Ujú. Ok. Básicamente, si se dan cuenta, no importa cuántas variables tenga, mientras una sea 1, todas las demás, la salida es 1, ¿no? O sea, podría tener una de A, B, C, D, E, F, o sea, una OR de 6 entradas. Pero mientras de todo esto, uno de estos sea 1, ya mi salida va a ser 1, ¿no? Porque a pesar de que haga 0 más 0 es 0, más 0 es 0, más 0 es 0, más 1 es 1, más 0 sigue siendo 1 y ya voy a tener una salida de 1, ¿no? Entonces la OR, pues, no importa cuántas entradas tenga, perdón, mientras una de estas entradas sea 1, pues ya, es suficiente para decir que la salida es 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo, por ejemplo, de esto de cómo puede utilizarse la compuerta OR, por ejemplo. Imagínense, no sé, un sensor o un sistema de sensores. Vamos a hablar de un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Ya ambos dos digitales, ¿no? Y vamos a suponer que ambos dos solamente ya están preconfigurados, ya tienen la electrónica necesaria, lo que sea, para que en caso de que la temperatura rebase 30 grados, se prenda un 1 y en caso de que la humedad exceda los el 90%, también se prenda un 1, ¿no? Entonces aquí bien fácil podríamos conectar una OR. Y aquí quizá una alarma, ¿no? O un foquito. Voy a conectar un LED. Entonces, cuando cualquiera de los dos supere sus umbrales a los cuales están configurados, pues van a ver un 1 aquí, un 0, o un 0, un 1, o ambos dos 1, y entonces van a prender mi foquito como una alarma. Entonces, es como una idea relativamente rápida de cómo se podría utilizar una compuerta OR, ¿no? Pero, ok. Bien, ese es con respecto a la compuerta OR. También. Podemos introducir dentro de las compuertas OR, podemos ver, o en general dentro de las compuertas, las entradas pueden variar. ¿Qué quiere decir que pueden variar? O sea, claro que aquí yo estoy poniendo todo esto como variaciones de las entradas, pero a lo que me refiero es que pueden variar de una forma, bueno, pueden variar en el tiempo. El tiempo, por alguna razón que ustedes no activen, ¿no? O sea, es decir, puedo tener una señal. Pueden variar en el tiempo, es decir, pueden ser señales digitales. Señales digitales. Las señales digitales, pues no nada más tienen dos valores en el tiempo, 0 o 1, hay voltaje, no hay voltaje, pero varían en automático, ¿no? Por alguna u otra razón varían, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una señal digital, pues ya les había dado uno, pero vamos a suponer que es este, ¿no? Y a veces los pulsos, unos pueden ser más grandes y otros más cortos. Ajá. Entonces, ¿dónde?
pues esto de aquí corresponde a un 0 y lo que pasa acá corresponde a un 1. Entonces, si nos damos cuenta, pues esta señal varía en el tiempo, ¿no? Bien, entonces las compuertas lógicas también pueden hacer operaciones entre señales. Entonces, las compuertas también pueden hacer operaciones entre señales digitales. Pueden operar. Voy a subrayar el digitales, operar entre señales digitales. Igual, nos vamos a revocar al ejemplo de la OR, que es el que hemos visto. Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos dos señales digitales. O 3 o 4, ¿no? Primero vamos a hacer un ejemplo con 2. Este lo voy a bajar por acá. Entonces, vamos a suponer que este es así. Aquí tiene 2 bajadas. Aquí luego se hace largo, aquí se hace más o menos largo, aquí corto, largo y otra vez así y así. Así, todo esto, ¿no? Y B, por el contrario, es así, así, así. Más o menos este es B. Las salidas es, si yo hago una OR entre A y B, o sea, si se opera A más B, o lo que equivaldría a conectar mis dos señales a una compuerta OR, pues hay que sacar cuánto vale X, ¿no? O C, o como le quieran llamar. Los nombres no son importantes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Agarramos y nos vamos, digamos que cambio por cambio. Por ejemplo, aquí, aquí, todos estos tienen cambios, ¿no? Ay, de hecho los voy a poner hasta acá abajo. Donde ustedes vean un cambio de una de las señales, pueden elegir, más bien debemos elegir la señal que tenga más cambios, como en este caso es la A, algo así. Aquí también hay un cambio por parte de esta, o sea, todos los cambios, ¿no? Básicamente todos los cambios de cualquiera de las dos señales. Aquí este. Luego aquí hay un cambio también, entonces este también. Cambios de las dos señales, ¿no? Aquí hay un cambio. Acá hay otro cambio. Acá hay otro cambio. Y acá hay otro cambio. Luego el siguiente cambio está aquí, ¿no? Y ya está. ¿Qué podemos hacer? Podemos asignarles sus valores si quieren para que se vea más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues aquí esto es 0, no, otro color. Aquí esto es 0, aquí hay 1, aquí hay 0, aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1. Esto de aquí es un 0, esto sigue siendo un 0, esto aquí es un 1, esto sigue siendo un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, aquí sigue siendo 0 y aquí hay un 1, ¿no? Se los asigné si se dan cuenta a cada rayita, ¿no? A cada división. Luego aquí esto es un 0, esto de aquí sigue siendo un 0, este es un 1, este es un 1, un 1, un 1, un 1, 0. En general, lo voy a poner un poco más grande. Sigue siendo un 0, esto sigue siendo un 0, un 1, un 1, un 1, un 1. Esto es 0 y si esto sigue siendo 0. Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo columnita por columnita o división por división la compuerta lógica. Entonces esto lo voy a poner con, no sé, verde. Entonces, por ejemplo, en los primeros dos tiempos tengo 0, ¿no? Entonces 0 y 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces C me va a dar 0 aquí, ¿no?
que lo voy a poner como un 0. Luego en la siguiente columnita, que es estas dos, es 1 y 0. Entonces, 1 más 0, No. 1. Entonces, C cambiaría a la siguiente, aquí, ¿no? Si se dan cuenta, lo estoy haciendo por cada cambio, ¿no? Por cada columna, por cada división que representa un cambio de cualquiera de las dos señales. Entonces, aquí hay un 1. Luego en la siguiente columna, que son estas dos, hay 1 más 0. ¿Cuánto da? No. Un 1. Entonces, C sigue siendo un 1 aquí. Luego vamos con la siguiente. Esto de aquí es 1 más 1. ¿Cuánto es eso? 0. No, 0. no. 1. 1. 1 más 1 es 1. Perdón. Fíjense. Tabla original, ¿no? De hecho, es más, la voy a poner, copiar acá. Mientras, recuerden, mientras haya voltaje o mientras uno de las entradas sea un 1, la salida va a ser básicamente un 1. Siempre en la OR, porque cambia, ¿no? Cambia dependiendo de la operación. Entonces, luego ya estamos aquí. Luego en la siguiente, que es esta de acá, 0 y 1. 1. Un 1, entonces C sigue siendo aquí un 1, ¿no? Luego vamos con estas dos de aquí. 1 más 1. 1. 1. Entonces C sigue siendo un 1. Luego vamos con estas dos. 1 más 0. 1. Entonces aquí sigue siendo un 1. Luego vamos con estos dos. 0 más 0. 0. 0. Entonces C ahora cambia y siguen ambos bloquecitos. Es 0, ¿no? Luego vamos con estos dos. 0 y 1. 1. 1. 1. O 0 por 1. Entonces aquí es 1. Luego vamos con estos dos. 1 más 1. No. 1. Entonces aquí sigue siendo un 1. Luego aquí 1 más 0. 1. Sigue siendo 1. Aquí igual, ¿no? 1 más 1, pues es 1. Aquí 1 más 0, pues sigue siendo un 1. Luego 0 más 0. 0. 0. Entonces se cambia aquí a 0. Y finalmente 1 más 0. 1. Entonces se cambia aquí a 1. ¿Ok? Entonces esto de aquí, la C se convierte, es la salida, o aquí le puse X, ¿no? Aquí lo voy a poner como C. C es la salida que representa la suma de las señales, la suma digital, ¿no? O la suma binaria. Lo voy a poner digital. De la señal A y la señal B, ¿no? O lo que equivale a poner C es igual a A más B. Pero vean la diferencia. Esta de aquí que hicimos fue nada más, estos son, digamos, generalmente se hace con cambios, vamos a llamarle lentos, con cambios que hacen a través de botones, con cambios que hacen sensores muy lentos también, o con cambios que hacen ustedes mismos a través de switches, interruptores, etcétera. Así, esos son este tipo de entradas. Estas de acá corresponden a una señal. Vamos a ver las dos. Esta primera unidad generalmente nos vamos a enfocar a este tipo de cambios y también en la tercera unidad, y ya para la cuarta vamos a empezar a ver relojes, y los relojes generan este tipo de señales, ¿no? Por ejemplo, relojes o temporizadores, pero obedecen a exactamente lo mismo, obedecen a que si yo lo meto en una compuerta lógica, como en este caso una OR, la salida va a obedecer a lo que diga la compuerta lógica. ¿Cuándo va a haber estos cambios? Pues cuando una de las dos cambie, ¿no? Entonces, por eso hicimos esto. Generalmente, a esto se le llama diagrama de tiempos.
se les llama diagrama de tiempos, pues porque como son señales y generalmente por definición las señales son variaciones en el tiempo de una salida, entonces pues se le llaman señales, ¿no? Sin embargo, pues estas también podríamos ver cosas semejantes o podríamos inclusive volver a una señal. Esto, si no es periódico ni nada, pues ustedes podrían estar cambiando de más y lo grafico y también lo podría ver, ¿no? Pero la parte importante es eso, ¿no? Yo tengo dos señales de entrada A y B y cómo la divido en donde haya cambios de cualquiera de las dos señales. Le puedo poner unos y 0 y de ahí sacar mi señal de salida. ¿Dudas con esto? No, Inge. No, profe. Ok. Entonces, esto es un diagrama de tiempo. Y reitero, obedece pues perfectamente igual a lo que vimos. Entonces, podríamos hacer otro ejemplo de diagrama de tiempo porque pues no le veo tanto chiste hacer otra tabla de verdad. A final de cuentas, las tablas OR pues podría tener una de 4 entradas y no importa, ¿no? Mientras una de las entradas sea 0, pues sea 1, pues ya todo va a ser la salida 1, ¿no? No importa cuántas entradas sea. Ejemplo. Obtenga la salida D del diagrama de tiempo